En las reflexiones anteriores hemos considerado muy brevemente el dramático panorama que presentan los miles de pueblos que suman millones de personas que todavía no han tenido la oportunidad de oír la propuesta salvadora de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Como síntesis de lo que hemos venido hablando hasta aquí, vale la pena recordar algunas realidades fundamentales que como altos picos en una cordillera se destacan en nuestro panorama mental. ¿Cuáles son esas realidades? La primera de ellas es la realidad de una gran salvación, una salvación provista por Dios, humanamente imposible de evaluar, puesta al alcance de todo ser humano por medio del Evangelio, que incluye, entre otras cosas, el perdón de los pecados, la certeza de la vida eterna, la esperanza para el más allá, la capacidad para vencer el mal en este lugar, todo a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otra realidad que asoma en el horizonte es una gran necesidad, pues se estima que existen en el mundo hoy alrededor de 8.000 grupos humanos, léanse etnias, pueblos, lenguajes, linajes, que suman millones de personas en el día de hoy y que nunca han tenido la oportunidad de escuchar ni siquiera el nombre de Jesús. Y finalmente tenemos que destacar la gran responsabilidad que el Señor Jesucristo depositó sobre sus discípulos con absoluta claridad cuando les dijo: vosotros sois los encargados de hacer esta tarea, y por extensión a nosotros, que formamos parte de su cuerpo, que es la Iglesia, somos los comisionados para proclamar esta verdad a cada ser humano en este momento de la historia. ¿Qué hacer frente a este tremendo desafío? Para esto también Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y vamos a buscar en Él la solución para esta gran necesidad que tenemos delante de nosotros. ¿Cuál es la estrategia de Jesús para llevar a cabo la evangelización del mundo? La palabra estrategia en los diccionarios significa el plan cuidadoso, o más específicamente el arte de elaborar planes para lograr una meta determinada. Y el libro de Proverbios añade que la guerra se hace con una buena estrategia. Y puesto que estamos en guerra contra el gran enemigo Satanás, necesitamos saber cuál es la estrategia de Jesús frente a esta lucha. Después de haber tomado conciencia de la magnitud del desafío que significa la evangelización inconclusa, nos preguntamos con razón: ¿quién es suficiente para completar esta tarea tan grande y gigantesca? Y la respuesta bíblica siempre es la misma: solo Dios es suficiente. Y Él ha actuado en la historia humana, y como es notario, Él ha hecho maravillas. ¿Cómo? Bueno, Él preparó dos cuerpos. En primer lugar, Dios preparó un cuerpo para el Señor Jesucristo, quien descendió a la tierra, se encarnó y vivió una vida perfecta delante de los hombres, hasta que por fin cumplió con la comisión de Dios de dar su vida en la cruz para cubrir nuestros pecados y ofrecernos así una perfecta salvación. Hay salvación para todo ser humano. En segundo lugar, habiendo resucitado Jesús y habiendo ascendido al cielo, Dios envió, tal como lo había prometido, el Espíritu Santo,
y por medio de su presencia y acción se formó otro cuerpo. En este caso un cuerpo místico, que es la Iglesia, de la cual todos nosotros, los redimidos, los que hemos nacido de nuevo, formamos parte. Y como bien sabemos, un cuerpo sirve para ejecutar ciertas acciones, es un instrumento para hacer obras que le indica la mente, la cabeza, y sabemos que Cristo es la cabeza y Él le ha ordenado a su cuerpo, que es la Iglesia, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. En tercer lugar, queremos destacar que cuando Jesús cumplió su ministerio terrenal, Él iba trazando un camino y diseñando algunos pasos sencillos que formaban algo así como un plan o una estrategia general. Estos pasos, por cuanto fluían de quien es la sabiduría divina encarnada, nos señalan algo así como un derrotero que está al alcance de todos, y por supuesto, por tener a Dios como su origen, este plan no puede fallar. En el Evangelio de Mateo capítulo 9 y capítulo 10 tenemos el pasaje donde aparecen los principios que acabamos de mencionar. Jesús está frente a una multitud de seres humanos necesitados. Sin equivocarnos, podríamos decir que aquella multitud era una muestra, algo así como un símbolo, una representación de las numerosas multitudes que componen la población del mundo en el día actual. Para decirlo en términos de nuestro tema, Jesús estaba frente al desafío de la obra misionera mundial. Nos preguntamos, ¿cómo se comportó Él ante esta situación tan importante? La primera cosa que notamos es que Jesús tenía un plan de acción. La compasión brotó de su corazón y por consiguiente también el deseo de ayudar, pero notamos que no estaba ni complejo, ni confundido, ni desalentado, ni ignoraba lo que había que hacer. En el relato que Juan hace de la multiplicación de los panes en el capítulo 6 de su Evangelio, encontramos esta expresión. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué hizo Jesús esta pregunta? ¿Acaso ignoraba Jesús lo que había que hacer para satisfacer el hambre de los miles que estaban a su alrededor? El Evangelio de Juan es el único que al relatar este milagro añade una aclaración clave. Dice, esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había que hacer. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jesús sabía lo que había que hacer para alimentar la multitud hambrienta de aquel día. Y también él sabe lo que se debe hacer para evangelizar el mundo hoy. Esto es, cómo llevar a cada individuo el pan de la salvación. Y no solo lo sabe, lo más notable y lo más inspirador es que Él encarnó y practicó los principios que luego enseñó y recomendó a sus seguidores. Por lo tanto, no puede haber camino más seguro para llegar a la meta. No puede haber ninguna guía mejor que podamos seguir para lograr el objetivo que buscamos. Pero, antes de considerar los pasos que Jesús ordenó dar en esta ocasión, vale la pena hacer una aclaración importante. Hacer notar que en el primer siglo Él no contaba con la mayoría de los medios, inventos o adelantos tecnológicos de los cuales hoy disponemos en materia de comunicaciones. Por ejemplo,
Él no tenía, por ejemplo, tratados o volantes o folletos para distribuir. En nuestro día la Cruzada Cada Hogar ha llenado muchos países con un breve mensaje de un folleto escrito para que cada persona lo pueda leer. Todavía, por supuesto, no existían imprentas para imprimir afiches y anunciar la visita a un pueblo o a otra ciudad. No había porciones bíblicas, no había Nuevo Testamento, no había Biblias, tampoco había diarios o periódicos para hacer propaganda, menos todavía altoparlantes, micrófonos para hablar a un auditorio numeroso. No había teléfonos para poder anunciar la llegada a otra localidad. La radio o televisión no existían todavía. Menos aún automóviles, ómnibus, trenes o aviones para trasladarse rápidamente de un lado a otro. Y ni hablar de máquinas de escribir, grabadoras, películas, computadoras, videos, correo electrónico, páginas en la web, internet y tantos otros inventos que han llegado a nuestro poder en nuestros días. Sin embargo, aunque Jesús no tenía a su disposición ninguno de estos medios modernos que hoy utilizamos y disfrutamos, y creo que hacemos muy bien en hacerlo, a pesar de que no contaba con ninguno de estos adelantos, él conocía un plan sencillo pero fundamental por medio del cual el mundo podía ser evangelizado con los medios que pudieran estar a su alcance. Ese plan o estrategia está entrelazado y sugerido en los capítulos 9 y 10 de Mateo que se ha mencionado, y a continuación pasaremos a considerarlos.